mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que transmite desde 99.9 en la ciudad de Caracas. Nublado amanecer en la ciudad de Caracas con algunos claros en algunas zonas en el cielo, pero amanecer nublado en la ciudad de Caracas. Y desde acá transmitir para Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acariguaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Transmitimos también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:10 de la mañana. Comenzamos nuestros titulares nacionales hablando de esta decisión de la Corte Penal Internacional, el anuncio que se hizo, además, luego de reuniones en Miraflores y durante 3 días, de abrir una oficina de asistencia técnica en el país. Repito, es el anuncio que ha hecho Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, en nuestro país, en Venezuela. Reaccionaba Juan Guaidó, reaccionaba Enrique Capriles, reaccionaba Delsa Solórzano. Todos ven con buenos ojos esa posibilidad que se abre para que, bueno, puedan entrar primero estas personas que van a integrar el equipo y trabajar ya en el terreno en Venezuela. Bueno, vamos nosotros a conversar con a quien consideramos una autoridad en la materia de defensa de los derechos humanos. Ella es abogada, fundadora de COFAVIC. Me refiero a Liliana Ortega. Liliana, muy buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Román. Muchas gracias. A usted, Liliana, por atendernos. ¿Es una buena noticia para el país esta de una oficina de la Corte Penal en Venezuela? Es una noticia importante que está enmarcada en la cooperación, en todas las medidas de cooperación que el fiscal Khan está aplicando en este proceso, que es un proceso inédito, que es un proceso que presenta muchos desafíos, Román, no solo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Estamos en el ámbito de la aplicación del derecho internacional penal, sino que presenta desafíos al gobierno, a las víctimas y por supuesto a la sociedad venezolana. Esta es una sociedad que ha vivido una serie de crímenes, que tiene una serie de impactos por haber vivido esos crímenes, que no solo afectaron a las víctimas, sino que nos afecta a toda la sociedad. Y sería muy importante que no entremos en una especie de tobogán de emociones donde estemos esperando inmediatamente soluciones automáticas de justicia penal internacional, porque si no vamos a abonar a la frustración y al desamparo, y esos son elementos, son muy graves para enfrentar a quienes cometieron estos crímenes, pero por supuesto para poder reparar integralmente las acciones. Aquí lo que tenemos que abogar y tenemos que impulsar es que se cumpla el derecho penal internacional y que todas las medidas que se desarrollen por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estén enmarcadas en el respeto de los intereses y de las circunstancias de las víctimas, porque ese es el propósito fundamental. Y estos desafíos pasan por que no haya más revictimización y porque se aseguren medidas para proteger a las víctimas y testigos que puedan colaborar en este proceso. Eso es una prioridad, esa es la tarea uno en este momento. El fiscal, pues, de su estilo particular, ha venido desarrollando una serie de acciones en el marco de la complementariedad, que es un marco todavía inicial, que hay que ver cómo lo va a desarrollar y cuáles son las acciones que va a tomar. Ahora, esas acciones no pueden alejarse de ese mandato, que es justamente medidas para asegurar que la investigación se adecúe al respeto y a los intereses de las víctimas, Roma. Claro. Y a las circunstancias de los casos que puedan presentarse más adelante. Claro. Liliana, entonces entiendo que para que esta noticia que califica de importante sea una buena noticia, debe haber entonces respuesta, acciones y justicia, ¿cierto? Justamente lo que debe haber en este momento es que estas acciones sean posibles desarrollarse en Venezuela, en un proceso inédito, Román, donde los responsables pueden estar en el ejercicio de atribuciones, que se garantice la seguridad de las víctimas, que haya una mayor interlocución con las ONGs, con la sociedad civil, con las ONGs internacionales. Eso lo ha declarado el fiscal en esta visita que hizo a Venezuela, y yo creo que eso es medular para que este sea un proceso que podamos calificar de exitoso, y sobre todo que es un proceso inédito, que no solo es un proceso que marca el corazón de Venezuela, la historia de Venezuela, sino que puede marcar la historia del mundo, en el sentido de que estamos viendo cuán eficiente y cercano a las víctimas y a la sociedad civil, y también a las autoridades
es un proceso desarrollado en el marco del derecho penal internacional. Entonces, es una noticia importantísima, es una noticia todavía inicial, no hay que hacerse expectativas de resultados automáticos, y vamos a esperar y vamos a abogar todo porque se cumpla ese mandato fundamental, Román, de que todas estas medidas se aseguren que estas investigaciones y todas las acciones del fiscal deben adecuarse para respetar los intereses y las circunstancias de las víctimas. Tiene que haber seguridad para las víctimas, no puede haber represalias, no pueden haber actos de hostigamiento, las víctimas tienen que sentirse realmente confortables y los testigos para poder presentar información en el marco del derecho penal internacional. Así como las autoridades están presentando información, hay un ámbito de cooperación, un ámbito de intercambio con las autoridades, las víctimas son un centro para el derecho penal internacional y no pueden desviarse de ese centro esas acciones que ayer fueron anunciadas. Liliana Ortega con nosotros. ¿Cuáles serían las funciones de este equipo, de esta oficina en Venezuela? ¿En qué es distinto que estén físicamente aquí al trabajo que puedan hacer desde fuera? Bueno, lo distinto es la cercanía, digamos, la geografía, Román. Ahora, eso también impone un desafío para el fiscal, porque está en el terreno donde conviven víctimas y responsables. Entonces, por ello, es muy importante que se pueda asegurar que las víctimas tengan un contexto adecuado para ellas y para que no existan represalias, porque esto es algo temporal, no es que va a estar acá la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional instalada para siempre, va a llegar un momento en que se van a retirar y entonces cuáles van a ser las circunstancias que pueden enfrentar las víctimas. Eso es un paso y un desafío que me imagino y COFAVIC va a abogar por eso, que la Fiscalía lo va a tener, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo va a tener como un centro, ¿no? Como el primer motivo y su primera, digamos, preocupación. Eso es muy importante, que haya seguridad para víctimas y testigos. Igualmente, me imagino que y así está, se puede observar de estas declaraciones que se dieron ayer, que hay en el ejercicio de la complementariedad, bueno, hay una especie de intercambio y de capacitación, y lo que se va a procurar es que haya capacidades en Venezuela para que esta investigación pueda también contar con la responsabilidad y con la actuación de las autoridades venezolanas. Bueno, allí van a evaluarse las capacidades del Ministerio Público, de los tribunales venezolanos, las capacidades de acuerdo al derecho penal internacional. No pueden ser evaluadas estas capacidades de acuerdo al criterio del Estado, ni tampoco a criterios subjetivos, sino a los estándares de acceso a la justicia, del debido proceso. Es decir, esto es son unas tareas de una enorme envergadura y que tienen como centro no revictimizar, dar una respuesta internacional a la comunidad internacional de justicia y por otro lado los desafíos que implica un proceso inédito que no tiene en las Américas ningún precedente y que puede marcar la historia no solo de este país sino de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos. Claro. Visto el intercambio entre el fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro, lógico, uno puede inferir que, claro, que habrá un enlace, un diálogo con el Ejecutivo, pero también lo habla con el resto de los actores. Me refiero a ustedes, defensores de derechos humanos, a víctimas, a familiares, a organizaciones no gubernamentales, y además entender que no está partiendo de cero, no es una oficina que se instala y comienza a trabajar. Ya vienen trabajando en el caso de Venezuela, ¿no es cierto? Así es, y eso está establecido en el Estatuto de Roma y tiene que estar enmarcado en la aplicación del Estatuto de Roma. Es decir, todos estos intercambios, este diálogo, estas declaraciones se hacen en el marco de unos principios de complementariedad que el fiscal está desarrollando con su propio estilo y que tienen que estar enmarcados en la aseguración también de que las víctimas tengan un contexto confortable y seguro que no implique retaliaciones y que los testigos y las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales puedan también cooperar y tener un diálogo y un intercambio que tenga los frutos que se esperan en el derecho internacional. Estamos hablando de crímenes. La comisión de los crímenes no está, digamos, objetada. En este momento lo que se está revisando es si en Venezuela hay posibilidades de que estos crímenes sean investigados en el marco no solo de la Constitución venezolana, sino del derecho penal internacional. Y allí la Corte Penal Internacional y muy de manera preponderante el fiscal Karim Khan, que está escribiendo su propia historia,
tiene también que tomar en cuenta las realidades del contexto país Venezuela y las realidades que enfrentan las víctimas, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo promover confianza en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para las víctimas, actuando en el terreno? ¿Cómo promover seguridad para las víctimas? Y también un diálogo no solo con el gobierno, no solo con las autoridades del Estado venezolano, sino con la sociedad civil venezolana, porque eso es lo que se espera de la aplicación del Estatuto de Roma en este proceso y en esta etapa. En esta etapa no es una etapa de condenas, no es una etapa no hay que esperar soluciones inmediatas este año ni el año que viene. Es decir, este es un proceso de largo aliento y la sociedad venezolana tiene que prepararse para eso, porque si entramos en una especie de aplausos y de alegrías, caemos en unas frustraciones que no solo nos afectan a la sociedad venezolana en general, que ha sido víctima en general de enormes cargas de represión y de una crisis de derechos humanos muy larga, sino muy especialmente a las víctimas, a los sobrevivientes. Esta es una sociedad que tiene que recomponer su tejido social, y ese es un desafío muy importante para todos, cómo mirarnos unos a otros, cómo reencontrarnos, pero sobre todo cómo no apartar la justicia, cómo no sacrificar y hacer viable las posibilidades del futuro, dejando de lado y callando la voz de las víctimas. Y ese desafío lo tenemos todos, Román. Sí. La prensa, lo tienen las ONGs, lo tiene el fiscal Karim Khan y lo tiene, por supuesto, sin duda alguna, el Estado venezolano. Y ese desafío, ahí tenemos que contribuir todos y, por supuesto, ir haciendo las observaciones que el camino imponga, pero porque no es un momento de esto es algo que es muy serio, muy riguroso y que tenemos que verlo minuciosamente. No se pueden automáticamente aplicar emociones ni tampoco decisiones, ¿no? Porque podemos sacrificar muchas cosas, porque hay en juego muchas cosas, Román. Claro. Liliana, muchísimas gracias por este tiempo. A ti, muchísimas gracias. Feliz día, feliz fin de semana. Liliana Ortega es abogada, es defensora de derechos humanos, es la fundadora de COFAVIC. Dice después dijo importantísima esta decisión. 7:22 de la mañana. Permítame hacer publicidad, escuchar algo de música. Luego estaremos conversando con Gilberto Murillo. Vamos a hacer un balance sobre el tema crudo y combustibles en nuestro país. Antes, hablemos de